Verano de 1764. Gévaudan. El sol se retiraba perezosamente detrás de las colinas de Gévaudan, bañando los campos en tonos dorados y anaranjados que vibraban como un eco de calidez en los valles. La vida en el pequeño pueblo seguía su curso de costumbre y la calma de la tarde dejaba paso a la quietud solemne de la noche. Para Jeanne Boulet, una joven de 14 años que regresaba de ayudar a su madre en el campo, el mundo no era más que el suave vaivén de su aldea, una rutina segura, conocida y sin sobresaltos. Jeanne avanzaba por un sendero que cruzaba el bosque hacia la aldea, donde la esperaba su familia. Llevaba una cesta llena de hierbas que había recolectado para su madre, la cual la guardaba en casa para preparar remedios caseros. El ambiente era sereno, pero la penumbra que comenzaba a poblar el bosque a sus espaldas le erizaba la piel, y la suave brisa nocturna, que hacía murmurar las hojas, le parecía entonces un presagio inquietante. A medida que avanzaba, un silencio extraño se apoderó del bosque, un silencio que fue creciendo y envolviendo todo, como si cada criatura se hubiera quedado sin aliento. Jeanne notó el cambio y detuvo sus pasos, conteniendo la respiración. No había cantos de aves, ni crujidos de ramas, ni susurros de hojas. Solo un vacío, denso y opresivo, que le hizo sentir como si estuviera siendo observada. Inquieta, aceleró el paso, mirando de reojo hacia los arbustos. Fue entonces cuando un crujido, apenas audible, rompió el silencio. Su corazón dio un salto y sintió el impulso de correr, pero se detuvo, obligándose a calmarse. «Es solo un lobo», se dijo a sí misma, «o un ciervo escondido entre los árboles». Sin embargo, el instinto le gritaba que aquello no era un animal común, una sombra, un destello oscuro entre la vegetación, y algo brilló en la penumbra. Dos ojos amarillos que parecían arder como brasas, fijos en ella, con una mirada que destilaba hambre y odio. Jeanne retrocedió, sintiendo que el aire la sofocaba. No pudo gritar, ni pensar. Solo vio, en un instante fugaz, cómo la bestia surgía de entre las sombras con un movimiento ágil y letal, como una sombra líquida que se lanzaba sobre ella. El último sonido fue un grito, desgarrador, que se apagó rápidamente en la espesura del bosque, devorado por el mismo silencio que precedió su llegada. Al amanecer, un hombre corrió hacia el pueblo, jadeante y tembloroso, con el rostro desencajado. En pocos minutos, toda la aldea había escuchado la noticia. Jeanne Boulet, la pequeña de los Boulet, había sido encontrada muerta en el bosque. A lo largo de la mañana las familias salían de sus casas, susurrando entre ellas y formando un pequeño grupo que avanzaba hacia el sitio del hallazgo. El miedo y la incredulidad les teñían el rostro de sombras, y aunque no sabían qué esperar, una sensación de mal augurio pesaba en sus corazones. Al llegar al lugar, los aldeanos se enfrentaron a una escena que superaba sus peores pesadillas. El cuerpo de Jeanne estaba destrozado, y las marcas en su piel hablaban de una furia desmedida, de una criatura que no solo atacaba para alimentarse, sino que parecía disfrutar en su violencia. Las heridas eran profundas y escalofriantes, y su rostro apenas era reconocible. Los hombres que se habían atrevido a acercarse dieron un paso atrás, aturdidos y con el estómago revuelto. Jean Chastel, un hombre de mirada severa y temperamento hosco, estaba entre los primeros en acercarse. Él era conocido en la región por su habilidad para cazar lobos, pero aquella escena lo hizo temblar. Observó las huellas cercanas al cuerpo, marcas irregulares en el barro que parecían demasiado grandes para un lobo común. El silencio de los aldeanos fue roto por el murmullo de una anciana que, estremecida, se persignaba mientras susurraba: «Esto no es obra de Dios, es el diablo mismo que ha venido a Gévaudan».
Jan apretó la mandíbula, sintiendo que aquellas palabras no eran solo fruto de la superstición. Había algo más oscuro y siniestro en este ataque, algo que lo inquietaba hasta la médula. El padre Henri, un sacerdote de rostro delgado y cabellos encanecidos, llegó al sitio y observó la escena en silencio. Era un hombre respetado en la aldea, y los aldeanos lo miraban buscando consuelo, un sentido de calma que él solía irradiar en sus sermones. Pero ese día, incluso él parecía desbordado por la situación. Sus ojos oscuros miraron a la pequeña Jeanne, y un temblor leve recorrió su rostro, aunque intentó disimularlo. Los aldeanos se volcaron hacia él, buscando una explicación, un signo de que sus creencias y su fe podían ampararlos de aquello. ¿Qué clase de criatura podría hacer algo así?, preguntó uno de los hombres, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué clase de criatura podría hacer algo así?, preguntó uno de los hombres, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el miedo. «No es un lobo común», murmuró Jean Chastel, mientras sus ojos seguían fijos en las huellas y en el cuerpo destrozado. Su mente repasaba los rastros, intentando encontrar alguna lógica, alguna señal que indicara la identidad del depredador. Pero lo que veía lo desconcertaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Debemos rezar por su alma y pedir protección para el pueblo», dijo el padre Henri, y aunque sus palabras sonaron firmes, el temblor en su voz no pasó desapercibido. Con un gesto solemne, bendijo el sitio y pidió a los aldeanos que se arrodillaran y rezaran, pero incluso él sintió que sus palabras se perdían en el vacío. Sentía que el lugar estaba impregnado de una oscuridad profunda, como si algo terrible hubiera quedado allí, suspendido en el aire. En los días que siguieron, el miedo se apoderó de la comunidad. Se prohibió a los niños salir solos, y cada familia cerraba las puertas y ventanas al anochecer. Los rumores empezaron a extenderse como una marea imparable. Unos decían que se trataba de un demonio, otros aseguraban que la criatura era un castigo divino, enviado para purgar algún pecado oculto entre ellos. Marie Lacoste, una joven de espíritu resiliente y mirada inquisitiva, observaba con inquietud el cambio en sus vecinos. Había perdido a su hermano pequeño en otro ataque de lobos hacía unos años, y aquel recuerdo la llenaba de una mezcla de miedo y furia al ver a su comunidad sumida en el pánico. Pero Marie no podía aceptar sin más que lo ocurrido a Jeanne fuera obra de un lobo cualquiera. Recordaba haber visto lobos en el bosque y sabía que huían de los humanos. Este ataque, sin embargo, parecía calculado, como si la bestia hubiera elegido a su presa. Los aldeanos, presos del miedo, empezaron a volcarse a la iglesia, buscando protección divina. La iglesia se llenaba cada noche, con el padre Henri pronunciando oraciones solemnes en voz baja, intentando calmar el terror que se había sembrado en sus corazones. Sin embargo, él mismo sentía que sus oraciones se desvanecían en el aire, que ninguna de sus palabras lograba mitigar la presencia oscura que acechaba en las sombras. Cada noche, el bosque parecía cobrar vida, y los aldeanos escuchaban los sonidos lejanos de aullidos profundos y ecos indescriptibles. Algunos aseguraban que veían sombras moviéndose al borde del bosque, y otros juraban haber visto ojos brillantes mirándolos desde la oscuridad. Jean Chastel comenzó a patrullar las cercanías del bosque, armado y con los sentidos alerta, determinado a enfrentar aquello que había osado invadir su hogar. Para Jean, la muerte de Jeanne no era solo una tragedia, era una afrenta, una llamada a enfrentar lo desconocido. Pero en el fondo, sentía que aquello que buscaba cazar no era solo una bestia, era algo que trascendía la comprensión humana, algo que parecía desbordarse de la naturaleza misma. Los días pasaron y la tensión creció hasta convertirse en una nube oscura
que se cernía sobre cada hogar, cada familia y cada rincón de la aldea. Yevodan, antes un lugar de paz y simpleza, había sido invadido por el terror, y cada uno de sus habitantes sentía que la bestia estaba más cerca de lo que se atrevían a admitir. Sabían que este era solo el comienzo, y cada anochecer era una lucha contra el miedo que crecía en sus corazones. La bestia había llegado, y con ella, el principio de una leyenda que transformaría la vida en Yevodan para siempre. Los días posteriores al ataque de Jan Bulle trajeron consigo un cambio profundo en Yevodan. La aldea, antes serena y rutinaria, ahora vibraba bajo el peso de un miedo silencioso y denso, como una niebla que se resistía a disiparse. Las familias se encerraban en sus hogares antes del ocaso, y las conversaciones, antes vivaces y despreocupadas, se convertían en susurros furtivos y miradas nerviosas sobre los hombros. El rostro de cada aldeano reflejaba la misma inquietud, y la figura de Jan, destrozada en aquel claro del bosque, volvía una y otra vez a sus mentes como una sombra imposible de olvidar. Era como si su muerte hubiera despertado algo más profundo, una amenaza que había estado latente en los bosques y que ahora, tras mucho tiempo, se manifestaba en la piel de cada habitante de Yevodan. El miedo comenzó a desbordarse en forma de rumores. Nadie tenía una respuesta clara sobre qué o quién podía haber perpetrado aquel ataque, pero las suposiciones florecían. El lobo, esa criatura que se movía furtivamente entre los árboles y cazaba al amparo de la oscuridad, fue lo primero que muchos pensaron. Sin embargo, los hombres más experimentados en cacería rechazaban esa explicación. Los lobos no atacaban a los humanos con tal violencia, y mucho menos a plena vista de un camino que llevaba al pueblo. Uno de los campesinos, con ojos desorbitados y voz temblorosa, juraba haber visto a una criatura oscura y enorme merodeando cerca de su casa, al borde del bosque. La describió con un cuerpo musculoso y manchas oscuras en su pelaje, casi como si el animal estuviera hecho de sombras y oscuridad, con ojos que reflejaban un brillo sobrenatural. Otro aldeano afirmó haber encontrado huellas en el barro, marcas de garras enormes que parecían de un lobo, pero más grandes, como si fueran de un lobo que había escapado de la lógica de la naturaleza. Cada relato era diferente, cada descripción añadía algo nuevo y terrible a la bestia, hasta que ésta comenzó a tomar una forma casi irreal en la imaginación de la gente. Algunos decían que la criatura era un lobo gigantesco, otros que era una bestia maldita, y algunos incluso aseguraban que podía ser un ser demoníaco, una abominación creada por los pecados ocultos de los propios aldeanos. Marie Lacoste, una joven de 22 años de carácter firme y mirada intensa, escuchaba aquellos rumores en silencio, observando a sus vecinos mientras narraban sus teorías y temores. La muerte de su hermano, atacado por lobos hacía varios años, la había marcado profundamente, y quizás por ello sentía una conexión particular con el horror que invadía ahora su aldea. Sin embargo, a diferencia de los otros, Marie se rehusaba a aceptar las explicaciones sobrenaturales que flotaban en el aire. Aquel día, mientras caminaba hacia la iglesia, Marie se encontró con un pequeño grupo de mujeres que susurraban en las escaleras de entrada, con miradas ansiosas y manos temblorosas. Una de ellas, Lucille, una viuda de edad avanzada, le agarró la muñeca con una fuerza inesperada y le dijo en voz baja: «Marie, escuché que la bestia fue enviada para castigarnos. Dicen que solo el fuego y las oraciones pueden protegernos. ¿Has oído los aullidos por la noche?» María sintió sin decir una palabra. Claro que los había oído. Eran aullidos distantes, pero en los que había algo extrañamente perturbador, como si en cada lamento del bosque
se ocultara un grito humano. Sin embargo, no estaba dispuesta a sucumbir al pánico. «No creo que el miedo nos ayude a encontrar una respuesta», dijo finalmente con voz firme. «Lo que necesitamos es entender a la bestia, no temerle». Las mujeres la miraron con desconfianza. Para muchas de ellas, el miedo era una reacción natural, un mecanismo para evitar que lo peor ocurriera. Marie, en cambio, creía que el miedo solo debilitaba la voluntad. Y en el fondo, sentía una necesidad profunda de descubrir la verdad, por más oscura que ésta fuera. Esa misma tarde, el padre Henri reunió a los aldeanos en la iglesia. Las velas titilaban en el altar, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra, mientras el sacerdote recitaba oraciones en un tono solemne. La iglesia estaba abarrotada. Incluso quienes rara vez asistían a misa habían acudido en busca de consuelo y protección. Las palabras del padre resonaban en el silencio, y cada frase parecía calmar momentáneamente los corazones ansiosos. Sin embargo, el padre Henri también llevaba sus propias dudas. Durante años había sido el guía espiritual de Gévaudan, el ancla de una comunidad que confiaba en su sabiduría y fe. Pero ahora, algo dentro de él vacilaba. Mientras rezaba, sentía que sus palabras se perdían, y en su interior se deslizaba una pregunta aterradora. ¿Y si realmente era una fuerza oscura la que acechaba en el bosque? Jean Chastel, siempre apartado y observador, se encontraba al fondo de la iglesia, siguiendo el sermón en silencio. Como muchos otros, él también había oído los rumores y los testimonios sobre la bestia. Sin embargo, a diferencia de los demás, sentía que su deber era enfrentarla. En su interior, Jean tenía la convicción de que esta bestia no podía ser detenida con simples palabras, y su instinto le decía que pronto llegaría el momento en que tendría que poner a prueba su valentía y sus habilidades. Mientras las oraciones del padre Henri llenaban la iglesia, Jean se giró hacia la puerta, observando el bosque a lo lejos a través de la ventana. Imaginábale a la criatura allí, acechando desde las sombras, como si esperara el momento perfecto para atacar de nuevo. Los murmullos de sus vecinos, cada vez más intensos, eran como un eco en su mente, resonando y alimentando sus propios temores. Sin embargo, Jean se obligaba a mantener la calma y la concentración. Si la bestia era real, y todo indicaba que lo era, él debía estar preparado. Esa noche, los rumores alcanzaron un punto álgido. Mientras las familias se encerraban en sus casas, los aullidos volvieron a escucharse, esta vez más cercanos. Era un sonido profundo, prolongado, que resonaba con una intensidad sobrenatural y que, a cada eco, parecía calar hasta los huesos de quienes lo escuchaban. Nadie podía saber con certeza de dónde venía, pero el aullido recorría el pueblo como una presencia física, llenando cada rincón de temor. En la casa de los Lacoste, Marie permanecía despierta, sentada junto a la cama de su madre enferma, que dormía con el rostro bañado en una expresión de paz que contrastaba con la inquietud que sentía Marie. Afuera, el viento hacía crujir las ventanas, y el sonido del aullido se filtraba en la habitación como un susurro lejano, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Marie cerró los ojos e intentó visualizar a la bestia. Imaginó su pelaje oscuro, sus colmillos afilados, sus ojos que, según decían, ardían en la oscuridad. En su mente, sin embargo, la imagen era difusa, incompleta, como si el animal que todos describían no fuera más que una sombra, una construcción hecha de miedo y superstición. Debe de haber una explicación, pensó, algo racional que explique estos ataques. Pero incluso ella notaba que, cuanto más pensaba en la bestia,
más profunda era la sensación de que se enfrentaban a algo fuera de lo común. Al amanecer, un nuevo rumor recorrió el pueblo. Una niña había visto a la bestia en las afueras de su casa. Aterrorizada, describió una criatura de orejas puntiagudas y pelaje manchado, con una cola larga que se movía como un látigo. Sus palabras provocaron un estallido de miedo en los aldeanos, y la historia se distorsionó rápidamente. Algunos decían que la niña había visto un demonio, otros afirmaban que se trataba de un castigo enviado por Dios. Cada relato aumentaba el misterio, transformando a la bestia en algo que trascendía la lógica humana. Marie, harta de los rumores, decidió buscar respuestas por su cuenta. Con la determinación ardiente que siempre la caracterizaba, se dirigió al bosque aquella tarde, dispuesta a observar de cerca cualquier señal que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Sabía que se exponía a un riesgo, pero algo en su interior le decía que solo enfrentándose a sus propios miedos podría entender lo que realmente sucedía. Mientras avanzaba entre los árboles, Marie se detuvo un momento, sintiendo la paz inquietante del bosque a su alrededor. Escuchó el susurro del viento, el crujir de las ramas, y un instante después creyó percibir una sombra moviéndose a lo lejos. Por un segundo, su corazón se detuvo. Allí, en el denso follaje, había algo que la miraba, algo que parecía formarse y desvanecerse entre la luz y la penumbra. Dio un paso atrás, consciente de que el peligro estaba demasiado cerca, y comenzó a retroceder en silencio, tratando de ignorar la creciente sensación de que no estaba sola. Los rumores y la tensión continuaron envolviendo Gévaudan. La bestia se había convertido en algo más que un animal salvaje. Era una entidad que inspiraba terror, un símbolo de lo desconocido. Los aldeanos ya no la veían como un depredador común. Era una sombra que acechaba, una figura que representaba todos sus miedos, sus supersticiones y sus culpas ocultas. Así, el pueblo se adentraba en un ciclo de miedo y sospechas, mientras la bestia se deslizaba entre las sombras, invisible e invulnerable, aguardando el próximo ataque, el próximo rumor y el próximo paso en su camino de destrucción. El miedo había alcanzado su punto álgido en Gévaudan. El verano se iba desvaneciendo y el rumor de la bestia, esa criatura que acechaba en los bosques y atacaba con una ferocidad sin igual, no se había disipado. Al contrario, crecía con cada ataque, cada nuevo hallazgo macabro que horrorizaba a la comunidad. Los aldeanos se sentían atrapados, prisioneros de sus propios temores y supersticiones, incapaces de escapar de la pesadilla que se cernía sobre ellos. Fue entonces cuando la noticia llegó. El rey Luis XV, preocupado por el terror que se extendía más allá de los límites de Gévaudan, había enviado a su mejor cazador, François Antoine, acompañado de un pequeño equipo de cazadores reales y una comitiva que incluía hombres armados y rastreadores. François Antoine, armero y cazador de lobos de la corte, era conocido en toda Francia por su habilidad y astucia, un hombre que rara vez dejaba una presa con vida. Su llegada suscitó en los aldeanos una mezcla de esperanza y escepticismo. Antoine era un hombre de unos 50 años, de complexión recia y mirada afilada. Se rumoraba que había enfrentado a lobos gigantes en los Alpes y que conocía cada trampa y estrategia de caza con la precisión de un relojero. Su porte era tan firme como el acero de sus armas, y su presencia impuso en el pueblo una sensación de disciplina y autoridad. Apenas puso pie en Gévaudan, Antoine fue recibido por una multitud de aldeanos que, ansiosos y aterrados, le narraron entre susurros y súplicas los horrores que habían vivido. Pero Antoine, hombre de pocas palabras y menos paciencia, no tardó en pedir calma y orden.
Escuchaba los relatos con una actitud de escepticismo que muchos consideraron una ofensa. «Es solo un lobo», dijo con frialdad a uno de los aldeanos, al escuchar sobre el tamaño y la fuerza de la criatura. «Quizás algo más grande de lo normal, pero nada que no pueda ser cazado con las herramientas adecuadas». Las palabras de Antoine calaron profundamente entre los aldeanos, quienes habían construido una imagen casi sobrenatural de la bestia. En sus mentes, la criatura ya no era un simple lobo, sino un monstruo imbatible, un ser que representaba una amenaza que desbordaba cualquier lógica. Y aunque algunos se sintieron aliviados con la confianza de Antoine, otros lo miraban con desconfianza. Para ellos, un hombre que negaba la naturaleza sobrenatural de la bestia no estaba listo para enfrentarse a ella. Entre la multitud que observaba la llegada de Antoine y su equipo, se encontraba Jean Chastel. Jean lo observaba con atención, analizando cada uno de sus movimientos, cada palabra que pronunciaba. Aunque no era un hombre de muchos amigos, Jean era respetado entre los aldeanos por su conocimiento de los bosques y su habilidad en la caza. Y aunque había escuchado hablar de Antoine, algo en su interior le decía que el cazador real subestimaba la magnitud de la amenaza. Esa tarde, Jean se acercó a Antoine, mientras éste revisaba su equipo, preparando las armas y organizando a sus hombres para la primera expedición de caza. Jean se presentó en silencio, esperando a que Antoine le dirigiera una mirada inquisitiva antes de hablar. «François Antoine, ¿verdad?», dijo Jean, cruzando los brazos y manteniendo la mirada firme. «La gente de aquí sabe bien que esto no es un lobo cualquiera». Antoine levantó la vista, sin disimular su impaciencia. «¿Eres cazador?», preguntó, con una sonrisa contenida. Jean asintió lentamente. «No soy cazador de lobos, no como usted, pero llevo toda mi vida en estos bosques y nunca he visto algo así». Antoine lo observó durante unos instantes, evaluando la seriedad en los ojos de Jean. Pero, sin mostrar señal de inquietud, respondió con voz firme. «Los lobos son impredecibles y peligrosos, especialmente cuando el hambre los consume. A veces basta con que uno de ellos sea más fuerte, más inteligente. Quizá este es uno de esos casos». Jean apretó la mandíbula, sintiendo la frustración arremolinarse en su interior. No podía explicarle a Antoine, ni siquiera a sí mismo, la naturaleza de la inquietud que sentía. Sabía que esta bestia, fuera lo que fuera, poseía una astucia extraña, casi sobrenatural. Había algo en ella que desafiaba la lógica de los cazadores. «Cuídese, François Antoine», dijo finalmente con un tono que denotaba cierta gravedad. «Este no es un lobo común, ni mucho menos». Antoine apenas asintió antes de volver a sus preparativos, indiferente a las advertencias de Jean. Para él, la misión no era diferente de tantas otras. Una simple cacería que culminaría con la captura de la criatura y su regreso a la corte, donde sería recompensado y honrado por sus habilidades. La primera expedición tuvo lugar al amanecer, cuando la neblina aún cubría los campos y el sol apenas se asomaba entre las colinas. Antoine y sus hombres se adentraron en el bosque, seguidos por un grupo de aldeanos que, aunque asustados, querían presenciar la captura de la bestia. Entre ellos estaban Jean y Marie Lacoste, quien se había unido en silencio, observando desde una distancia prudente y tratando de comprender qué era aquello que sus vecinos temían con tanto fervor. El equipo avanzó en formación, siguiendo las huellas que parecían conducir hacia un claro, rodeado de arbustos densos y árboles retorcidos. Antoine estudiaba el terreno con una precisión casi mecánica, observando cada señal, cada rama rota, cada marca en el suelo. Pero algo en el ambiente le pareció extraño. Había una quietud inusual, un silencio que incluso él,
Acostumbrado a los peligros de la caza, notó con incomodidad. De repente, uno de los cazadores levantó la mano en señal de alerta. Un rastro fresco se extendía ante ellos, huellas grandes, profundas, que parecían recientes. Antoine hizo una señal para que sus hombres se prepararan. Un estremecimiento recorrió el grupo mientras cada uno alzaba sus armas, sintiendo que algo siniestro se aproximaba. Los minutos se hicieron eternos mientras aguardaban, tensos, entre los árboles. Cada crujido de una rama, cada movimiento del viento entre las hojas parecía un presagio. Pero entonces algo cambió. Un susurro en el follaje, una sombra que se movía con rapidez, y los cazadores se giraron hacia la dirección opuesta, donde se percibía un leve movimiento. Un segundo después, un rugido profundo y escalofriante llenó el aire, helando la sangre de todos los presentes. Sin esperar una orden, Antoine disparó, y sus hombres lo imitaron, apuntando hacia la sombra que se deslizaba entre los árboles. Pero la criatura, fuera lo que fuera, se movía con una agilidad que ninguno de ellos había anticipado, esquivando los disparos y desvaneciéndose entre los arbustos. En cuestión de segundos, el bosque volvió a sumirse en un silencio absoluto, como si la bestia nunca hubiera estado allí. «¿Dónde está?», murmuró uno de los cazadores, con la voz temblorosa. Antoine observó el terreno, buscando algún signo, alguna señal de que la criatura aún estaba cerca. Pero todo estaba en calma, demasiado en calma. Los hombres comenzaron a retroceder, conscientes de que la bestia los había burlado y de que ahora estaba aún más alerta que antes. Marie y Jean, que habían observado desde la distancia, intercambiaron una mirada de inquietud y comprensión. Aquella criatura no solo era rápida, parecía poseer una inteligencia que la hacía aún más peligrosa. Antoine regresó al pueblo con una expresión de furia contenida. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa forma, y menos aún por un simple animal. Al llegar, fue abordado por los aldeanos, ansiosos por escuchar los resultados de la cacería. Pero las palabras de Antoine, aunque confiadas, denotaban un ligero matiz de frustración. «Esta bestia es más esquiva de lo que parece, pero es solo cuestión de tiempo. La atraparé». En los días que siguieron, Antoine y su equipo organizaron varias expediciones más, armando trampas y colocando señuelos en los lugares donde se había visto a la bestia. Sin embargo, la criatura parecía anticipar cada movimiento, evitando los sitios y desapareciendo antes de que los cazadores pudieran acercarse. La sensación de que la bestia los estaba observando, de que jugaba con ellos como un gato con un ratón, se intensificaba con cada intento fallido. Marie, quien continuaba observando y tomando nota de cada rumor y cada huella, comenzó a cuestionarse si la explicación que Antoine ofrecía era suficiente. Aunque no quería caer en las creencias supersticiosas de sus vecinos, sentía que la criatura parecía tener un propósito, una voluntad propia que iba más allá de la mera supervivencia. Jean, por su parte, se mantenía alerta. Sabía que la bestia no había revelado su verdadera naturaleza y que aquellos juegos, aquellos movimientos astutos y calculados, solo eran una muestra de su poder. Intuía que pronto atacaría de nuevo y que el próximo enfrentamiento sería aún más brutal que el anterior. Los aldeanos, mientras tanto, perdían la fe en Antoine y en la promesa de seguridad que el rey les había enviado. Comenzaban a ver a la bestia no como un animal, sino como una entidad que desafiaba las leyes de la naturaleza, un castigo que ni siquiera los mejores cazadores reales podían combatir. La figura de Antoine, antes vista como la encarnación de la racionalidad y la ciencia, se desdibujaba, mientras los temores y las supersticiones de los aldeanos
cobraban aún más fuerza. Así, la criatura de Gévaudan continuaba deslizándose entre las sombras, aguardando el momento de su próximo ataque, mientras el pueblo, sumido en la desesperanza, se preguntaba cuánto tiempo podrían soportar antes de sucumbir completamente al terror. La niebla era espesa en la mañana en que François Antoine y su equipo se internaron una vez más en los bosques de Gévaudan. La bestia parecía burlarse de ellos a cada paso, desapareciendo y reapareciendo, dejando huellas confusas que terminaban en giros imposibles o que parecían desvanecerse en el lodo. Los cazadores, agotados y frustrados, ya no hablaban con la misma confianza que al principio. El misterio de la bestia se intensificaba y, junto con él, el cansancio y la duda. Los aldeanos observaban con escepticismo cada expedición que Antoine organizaba. En cada incursión, la bestia aparecía fugazmente solo para desaparecer de nuevo, como si les estuviera mostrando una habilidad sobrenatural para eludir la captura. Los aldeanos que aún acompañaban al cazador ya no iban por esperanza, sino casi por morbo, deseosos de ver con sus propios ojos a la criatura que había aterrorizado sus vidas y destruido su paz. Marie Lacoste había pasado días enteros observando en silencio, analizando los fallidos intentos de Antoine desde una distancia segura. Sus paseos solitarios en el bosque ya no eran solo impulsos de curiosidad, sino una búsqueda firme de respuestas. Mientras otros intentaban evitar el bosque, Marie se sentía cada vez más atraída hacia él. Ella había sido testigo de las huellas que dejaba la criatura, y sentía que allí, en esos rastros, en los patrones de cada aparición y desaparición, había una clave, un patrón que le ayudaría a comprender lo incomprensible. En uno de sus paseos, mientras recogía muestras de tierra en un área donde se habían visto las huellas más recientes de la bestia, se encontró con Jean Chastel. El hombre, taciturno y concentrado, estaba revisando el terreno con la misma paciencia y determinación que ella, aunque con una mirada dura que mostraba una comprensión del bosque que ella envidiaba. «Te estás arriesgando mucho al andar sola por aquí, Marie», le dijo Jean, sin levantar la vista del suelo. «¿Y acaso tú no haces lo mismo?», replicó ella, arqueando una ceja, decidida a demostrar que no le intimidaba. «Quiero entender lo que está pasando. No voy a quedarme en casa escuchando rumores». Jean esbozó una media sonrisa, sorprendido por la valentía de la joven. La respetaba, en secreto, por su resistencia a dejarse dominar por el miedo y las supersticiones, algo que él mismo sentía difícil de resistir a veces. «Esta bestia no es como cualquier otro animal, Marie. Se mueve con una inteligencia que no tiene sentido. Parece saber dónde y cuándo acechar, como si nos estudiara». Marie asintió, reflexionando sobre las palabras de Jean. Algo en su interior también le decía que aquella criatura no era un simple lobo. Había algo en sus movimientos y en sus apariciones repentinas que sugería un propósito más oscuro. Pero, ¿por qué atacar de esa manera? ¿Por qué regresar siempre, dejando rastros pero nunca permitiendo ser capturada? «Quizá no es solo un animal, Jean», murmuró Marie, casi para sí misma. «Quizá hay algo más detrás de todo esto, algo que aún no hemos visto». Jean guardó silencio, pensando en los rumores que decían que la criatura era un ser demoníaco, una fuerza sobrenatural que había despertado para castigar a los hombres. Durante sus noches solitarias en los bosques, él mismo había comenzado a considerar esa posibilidad, aunque no se atreviera a expresarlo abiertamente. Pero Marie lo miraba de manera directa, cuestionando sin miedo, y él decidió ser honesto. «¿Y si fuera verdad?», preguntó Jean en un murmullo apenas audible.
¿Y si esta bestia fuera algo más que un simple lobo? Algo que desafía nuestra razón y que se alimenta de nuestro miedo. Marie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No le gustaba pensar en esa posibilidad, y menos aún en admitir que quizás sus vecinos tenían razón. Pero, en su interior, el temor de que lo desconocido estuviera moviéndose en su pueblo crecía cada vez más. Esa misma noche, Antoine y su equipo se embarcaron en una nueva cacería. Esta vez, Jean y Marie los acompañaron, aunque ambos mantuvieron cierta distancia, observando los preparativos con escepticismo. Antoine había ideado una estrategia más compleja. Habían colocado trampas en un claro, rodeándolo con señuelos y comida que pensaban que podría atraer a la bestia. Para él, aquello era solo una cuestión de lógica, de entender los instintos del animal y anticiparse a sus movimientos. Las horas transcurrieron lentamente y el grupo se sumió en una expectante quietud. La luna llena iluminaba el claro, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. El bosque estaba tan silencioso que cada crujido de una rama o el susurro del viento hacía que todos los presentes se tensaran, temiendo que la bestia apareciera en cualquier momento. Entonces, en un rápido destello, la bestia apareció en el borde del claro. Antoine y su equipo dispararon casi al unísono, apuntando a la masa oscura que se movía con una velocidad imposible. Los disparos resonaron en el aire, rompiendo el silencio de la noche, y algunos hombres corrieron hacia el sitio en busca de algún rastro. Pero solo encontraron ramas rotas y la sangre de uno de sus perros de caza, que había sido despedazado con una brutalidad espantosa. La bestia, una vez más, había burlado a los cazadores, dejándoles solo un rastro efímero y el eco de su poder destructivo. Antoine, frustrado y furioso, comenzó a gritar órdenes y maldiciones al aire. Aquella criatura había humillado su habilidad, su orgullo, y él no podía soportar que un simple animal, o lo que fuera, se burlara de sus esfuerzos. Marie y Jean, desde la distancia, miraron la escena en silencio. Ambos sentían una mezcla de asombro y terror. La bestia no solo parecía esquivar a sus cazadores, sino que jugaba con ellos, apareciendo y desapareciendo como una sombra que entendía las debilidades humanas. Días después, en una reunión improvisada en la iglesia, los aldeanos comenzaron a cuestionar la autoridad de Antoine, su falta de éxito en las cacerías y su incapacidad para controlar la situación habían desvanecido la confianza inicial que habían depositado en él. En su frustración y desesperación, muchos empezaron así a hablar de alternativas, de métodos que fueran más allá de las trampas y las armas. «Esta bestia no puede ser cazada como un lobo», clamaba uno de los aldeanos, gesticulando con fervor. «Es un demonio. Necesitamos algo más que armas. Necesitamos la ayuda de Dios». El padre Henri escuchaba los gritos y las súplicas, sintiendo cómo su propia fe vacilaba. Había visto el pánico en los rostros de su comunidad, y aunque intentaba mantener la calma y guiar a los suyos, sabía que su capacidad para contener el miedo se debilitaba día a día. Finalmente, elevó la voz, llamando al silencio. «La fe es nuestra mayor arma contra el mal», dijo, intentando sonar firme. «Oraré por esta comunidad y rogaré para que Dios nos proteja. Pero necesitamos paciencia, necesitamos mantenernos unidos». Las palabras del sacerdote calmaron brevemente a los aldeanos, aunque la incertidumbre seguía latente en sus miradas. Jean observó la escena desde una esquina de la iglesia, con el rostro sombrío. Sabía que las palabras de Henri eran un bálsamo temporal, un consuelo que no bastaría para silenciar el terror que acechaba en sus corazones.
Marie se le acercó en silencio, susurrando: «No estamos más cerca de capturar a la bestia. Cada día que pasa parece volverse más astuta, más fuerte. Quizá porque entiende nuestro miedo», respondió Jeanne, mirando hacia la salida de la iglesia, donde la oscuridad comenzaba a cubrir el pueblo como un manto siniestro. «Quizá nuestro miedo la alimenta». María sintió en silencio. Sentía, al igual que Jeanne, que esta criatura parecía nutrirse del terror que sembraba en Gévaudan. Cada intento fallido de captura aumentaba su poder, convirtiéndola en una sombra omnipresente en cada rincón del pueblo, un espectro que acechaba tanto en la vigilia como en los sueños de los aldeanos. Esa noche, mientras las casas se cerraban y el silencio se apoderaba del lugar, el viento trajo consigo un susurro, un eco lejano que se escuchaba como el lamento de una criatura herida. Jeanne, que patrullaba en los bordes del bosque, se detuvo en seco, escuchando. A lo lejos el aullido profundo de la bestia reverberaba en la oscuridad, llenando el aire con una tensión insoportable. Para los habitantes de Gévaudan, cada cacería fallida era una derrota que los acercaba más al borde de la desesperanza. La bestia se convertía con cada paso en un símbolo de su impotencia, un ser que no solo desafiaba sus intentos de captura, sino que jugaba con ellos, transformándose en una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. Así la criatura continuaba acechando, invisible y omnipresente, mientras la comunidad, sumida en su propia angustia, se preguntaba cuánto más podría soportar antes de que el miedo los consumiera por completo. La iglesia de Gévaudan se había convertido en un santuario para los aldeanos, una fortaleza espiritual donde buscaban consuelo en medio del terror. Con cada noche que pasaba, el temor a la bestia se volvía más tangible, más opresivo, y la fe, hasta entonces un refugio silencioso, comenzaba a teñirse de superstición y miedo irracional. El padre Henri había organizado una misa especial para rogar por la protección de Dios. El incienso llenaba el aire, mezclándose con el olor a cera derretida de las velas que iluminaban tenuemente el altar. Los rostros de los aldeanos, iluminados por la tenue luz, reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. Las familias enteras se arrodillaban en las bancas, y algunos se persignaban una y otra vez, murmurando plegarias que oscilaban entre la súplica y el miedo. Nadie parecía escuchar realmente las palabras del sacerdote. Cada uno estaba atrapado en su propio pensamiento, en sus propios miedos. El padre Henri, aunque pronunciaba los sermones con voz firme, sentía que la fe en la comunidad se desvanecía lentamente. Las oraciones y los cánticos parecían perderse en el aire, y él mismo, en los rincones más oscuros de su mente, comenzaba a dudar. Aunque nunca lo había admitido, en su interior se sentía igual de aterrorizado que su rebaño. Miró a los aldeanos con expresión solemne y profunda compasión, deseando poder ofrecerles una certeza que él mismo ya no poseía. Jean Chastel, quien se mantenía en una de las últimas bancas, observaba con ojos serenos, pero implacables. Jean, un hombre de pocas palabras y de acción determinada, respetaba la iglesia y los sermones del padre Henri, pero no creía que las oraciones fueran suficientes para salvarlos de la amenaza que los acechaba. A su lado, Marie Lacoste también escuchaba en silencio. En su rostro, la expresión de duda se mezclaba con la creciente necesidad de entender. Ella observaba cada rincón de la iglesia, cada expresión de angustia en los rostros de los aldeanos, consciente de que la fe podía ser tan poderosa como peligrosa en momentos de desesperación. Al finalizar la misa, los aldeanos se agruparon frente al altar, algunos buscando una palabra de consuelo del padre Henri,
otros simplemente hablando en susurros y murmurando sobre las posibilidades para acabar con la bestia. Fue entonces cuando uno de los hombres, un anciano de mirada temblorosa y voz quebrada, se acercó al sacerdote y, con una expresión de miedo en el rostro, habló en voz alta para que todos escucharan. «Padre, ¿no ha considerado que esta criatura pueda ser un castigo? Quizá hemos hecho algo para ofender a Dios, y la bestia es su manera de recordarnos nuestros pecados». El murmullo se extendió rápidamente entre los presentes, como una llama avivada por el viento. La idea de que la bestia era un castigo divino comenzaba a parecer una explicación posible, una manera de dotar de sentido al horror. El padre Henry vaciló, mirando a los ojos del anciano y percibiendo la desesperación en sus palabras. Sabía que el miedo había distorsionado la percepción de todos y que aquella interpretación podía ser tan peligrosa como la misma bestia. «No sabemos si esta criatura es una señal divina», respondió Henry, tratando de sonar firme. «Pero sabemos que Dios está con nosotros y que debemos mantener la fe. Nuestras oraciones serán escuchadas y Él nos protegerá». Sin embargo, sus palabras parecieron calar hondo solo en algunos. Otros, entre ellos Jean, permanecieron impasibles. El cazador observaba a los aldeanos con escepticismo, notando cómo el miedo comenzaba a mutar en superstición, en una creencia cada vez más ferviente de que la bestia era una manifestación del mal divino. Esa misma noche, un grupo de aldeanos, llevado por la desesperación, pidió al padre Henry que bendijera el bosque y exorcizara el área donde la bestia había sido vista con mayor frecuencia. Henry, con reticencia, aceptó, consciente de que la comunidad necesitaba un símbolo de protección más que cualquier argumento racional. Al día siguiente, una pequeña procesión se adentró en el bosque, encabezada por el padre Henry, que portaba una cruz de hierro, y seguida por algunos aldeanos con antorchas encendidas. Jean y Marie observaban desde la distancia, con una mezcla de incredulidad y tristeza, mientras el grupo avanzaba lentamente, murmurando oraciones y entonando cánticos en un tono sombrío. La atmósfera era densa y opresiva. Cada crujido bajo sus pies parecía un presagio, y el susurro del viento entre las hojas era como el lamento de un alma perdida. A medida que el padre Henry bendecía el terreno y recitaba oraciones en latín, los aldeanos sentían un alivio fugaz. Las palabras del sacerdote eran reconfortantes, pero también insuficientes. En sus rostros aún se reflejaba el terror, la sensación de que sus esfuerzos eran en vano, de que la bestia, fuera lo que fuera, no se doblegaría ante simples oraciones. Jean y Marie decidieron acercarse, observando cómo el grupo regresaba en silencio, con las cabezas bajas y las manos temblorosas. Cuando el padre Henry pasó junto a ellos, Jean lo detuvo con una mano en el hombro y lo miró directamente a los ojos. «Padre, ¿realmente cree que esto es suficiente?», preguntó con seriedad, intentando no mostrar la duda que también sentía. Henry, quien normalmente sostenía la mirada de sus feligreses con determinación, esta vez la desvió, incapaz de responder de inmediato. Jean interpretó el silencio del sacerdote como una respuesta, y Marie, quien observaba la interacción en silencio, comprendió que el padre Henry también comenzaba a sentir la fragilidad de su propia fe. «Hacemos lo que podemos, Jean», respondió finalmente el sacerdote con voz cansada. «A veces, la fe es lo único que nos queda». «Pero la fe no detendrá a la bestia», replicó Jean con un tono grave y seguro. «Hay que enfrentarse a ella, con o sin ayuda divina». Henry asintió, consciente de la desesperación en las palabras de Jean. Sin embargo, su deber era calmar a la comunidad,
ofrecerles la esperanza de que la protección divina estaba con ellos, aunque en su interior sintiera que la situación los sobrepasaba. Esa noche, después de la procesión, los aldeanos se reunieron en sus casas, buscando refugio en sus propias oraciones, encendiendo velas y colgando amuletos protectores en las puertas y ventanas. Las historias sobre la bestia continuaban creciendo, y cada nueva teoría, cada nuevo testimonio, añadía algo más a la leyenda. Algunos afirmaban que la criatura solo podía ser derrotada con balas de plata. Otros aseguraban que solo el sacrificio de alguien puro y sin pecado podría apaciguarla. Marie, con su pragmatismo y su mente analítica, sentía que el miedo estaba transformando a su gente, convirtiéndolos en prisioneros de su propio terror. Pero también comprendía que en momentos como aquel, la lógica no era suficiente para calmar las almas asustadas. Observaba a su madre, debilitada por la enfermedad, persignándose una y otra vez, murmurando oraciones y palabras incomprensibles. Marie sintió una mezcla de tristeza y compasión, sabiendo que incluso ella no podría ignorar para siempre el peso de lo inexplicable. John, por su parte, patrullaba los límites del bosque como cada noche. Se había convertido en una sombra solitaria, un vigilante que recorría las fronteras de la aldea, decidido a enfrentarse a la bestia, fuera lo que fuera. Con el rifle en mano, observaba cada rincón del bosque, escuchando los sonidos lejanos, los ecos del viento que se llevaban los murmullos de sus propios pensamientos. Para él, aquella criatura era más que una simple amenaza. Era un recordatorio de su propia vulnerabilidad, una prueba que debía superar para demostrar, quizás a sí mismo, que el hombre era capaz de dominar sus miedos. Pero en el fondo, incluso Jan sentía una duda creciente, un temor que se le colaba en el pecho cada vez que oía los susurros del bosque, los crujidos de las ramas que parecían señalar la presencia de la bestia. Sabía que la criatura estaba cerca, que lo observaba y que probablemente jugaba con ellos, una presa que había convertido al cazador en cazado. A lo lejos, escuchó el profundo aullido de la bestia, un lamento que se extendió por el aire y que erizó cada fibra de su ser. Jan apretó con fuerza el rifle, mirando hacia el bosque como si en esa oscuridad pudiera discernir algo más, como si en la penumbra del bosque yaciera una respuesta que escapaba a la razón. La comunidad de Gévaudan se adentraba cada vez más en la superstición, en las sombras de su propia fe distorsionada por el miedo. Las oraciones y las bendiciones se convertían en símbolos de una esperanza frágil, y el padre Henri, antes un pilar de serenidad, comenzaba a cuestionar los límites de su fe. Mientras tanto, Jean y Marie, aunque aún se resistían a ceder a la superstición, sentían cómo la oscuridad que rodeaba a la bestia se volvía más profunda, más densa, atrapándolos en una lucha que parecía desbordar su comprensión. La bestia, como un espectro intangible, continuaba rondando en la periferia, invisible pero presente, un recordatorio constante de que la batalla no era solo física, sino también espiritual. En la mente de cada aldeano, la bestia había dejado de ser un simple animal. Era el símbolo de sus temores más oscuros, una figura que desafiaba sus creencias y amenazaba con consumirlos en la oscuridad del bosque y de sus propias almas. La tensión en Gévaudan había alcanzado un punto insostenible. Los días se sucedían entre susurros, rumores y un miedo que se reflejaba en cada rostro, en cada mirada esquiva. La bestia parecía estar siempre un paso adelante, burlando una y otra vez a François Antoine y su equipo. Los cazadores estaban exhaustos y frustrados, y el propio Antoine comenzaba a mostrar signos de duda y desesperanza. Sus métodos, que antes parecían infalibles, no lograban detener ni siquiera ralentizar a la criatura.
Al cabo de varios intentos fallidos y tras semanas de enfrentarse a una amenaza que parecía desafiar toda lógica, François Antoine tomó la decisión de retirarse. Con la mandíbula apretada y la mirada oscura, el cazador reunió a su equipo y anunció que regresarían a París, donde debían reportar al rey Luis XV. La noticia corrió como pólvora entre los aldeanos, y la reacción fue inmediata. Algunos sintieron alivio, otros enojo, pero la mayoría se sumió en una desolación que parecía paralizar sus corazones. Antoine, la figura que había representado su última esperanza de acabar con la bestia, ahora abandonaba la misión, y con él se desvanecía la confianza en que alguien pudiera salvarlos. Esa tarde, los aldeanos se reunieron en la plaza, algunos intentando asimilar la partida de Antoine, otros expresando su indignación. Entre ellos se encontraba Jean Chastel, quien observaba la agitación de sus vecinos con el ceño fruncido, reconociendo en sus rostros la mezcla de miedo y furia contenida que él mismo sentía. Algunos aldeanos lo miraban, con una esperanza silenciosa de que él, un hombre de la región, pudiera tomar el lugar de Antoine. Marie Lacoste, quien permanecía en un rincón de la plaza, observaba la situación con una inquietud latente. Sabía que la partida de Antoine dejaría a la aldea en un estado de vulnerabilidad aún mayor. Se acercó a Jean, consciente de que él, aunque reacio a reconocerlo, era ahora la única persona capaz de enfrentar a la bestia. «Antoine se va, Jean. ¿Qué haremos ahora?», preguntó Marie en un susurro, apenas audible entre el bullicio de la multitud. Jean la miró, y en sus ojos vio una mezcla de cansancio y resolución. Era un hombre de acción, acostumbrado a depender solo de sí mismo, pero esta situación lo sobrepasaba. Sabía que enfrentar a la bestia significaba poner en juego no solo su vida, sino también su cordura y sus creencias. «No podemos depender de forasteros para resolver nuestros problemas», dijo Jean con firmeza. «Esta es nuestra tierra, y debemos protegerla nosotros mismos. No puedo prometer que logremos vencerla, pero no me quedaré de brazos cruzados». Marie sintió una chispa de admiración por la determinación de Jean. Ella misma se sentía impulsada a descubrir la verdad, y aunque no poseía la experiencia de Jean en la caza, estaba dispuesta a colaborar. La idea de permanecer pasiva, de esperar a que la bestia se cobrara otra víctima, le resultaba insoportable. «No estás solo en esto, Jean. Yo también quiero descubrir qué es esta criatura. Si me lo permites, quiero ayudarte», dijo, manteniendo la mirada fija en él. Jean dudó un momento, sorprendido por la decisión de Marie, pero asintió. Sabía que ella era fuerte y determinada, y que a diferencia de otros aldeanos, no se dejaba vencer fácilmente por el miedo o las supersticiones. «Entonces, empezaremos esta misma noche», respondió Jean, sin mostrar su inquietud. «Vigilaré los bordes del bosque. La bestia no caza por hambre, parece disfrutar del miedo que nos provoca. Y si es así, eso significa que nos estará observando». Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio expectante, Jean y Marie comenzaron su vigilancia en los alrededores de la aldea. La oscuridad era densa, y el viento susurraba entre las ramas de los árboles, creando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. Marie, con los sentidos alerta, intentaba percibir cualquier sonido o movimiento que delatara la presencia de la criatura. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y aunque el miedo le apretaba el pecho, se obligaba a mantener la calma. Jean, con el rifle cargado y los ojos acostumbrados a la penumbra, avanzaba con pasos silenciosos, atento a cada detalle del entorno. Sabía que la bestia podía estar cerca, oculta en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. El bosque parecía latir a su alrededor, y en la quietud de la noche,
Cada sonido, por leve que fuera, resonaba con una intensidad inquietante. Horas después, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, un ruido sutil, casi imperceptible, llamó la atención de ambos. Marie y Jean se detuvieron al unísono, conteniendo la respiración mientras sus ojos buscaban entre la penumbra la fuente del sonido. Entonces, en la distancia, una sombra se deslizó entre los árboles, moviéndose con una agilidad y rapidez que desafiaban la lógica. «Allí», murmuró Marie, señalando hacia la dirección en que la figura había desaparecido. Jean asintió, y juntos se adentraron en la espesura del bosque, siguiendo el rastro de la criatura. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y el aire, denso y frío, se volvía cada vez más opresivo. Avanzaron en silencio, sabiendo que la bestia podía aparecer en cualquier momento. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche, un sonido profundo y gutural que hizo temblar a ambos. Marie sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y Jean, aunque más acostumbrado a enfrentar el peligro, apretó los dientes, consciente de que la bestia estaba cerca y de que probablemente los estaba observando. «Jean, ¿crees que...?» Marie no terminó la frase. La bestia emitió otro aullido, aún más cerca, y ambos se quedaron inmóviles, con la mirada fija en la oscuridad. Un destello de movimiento captó la atención de Jean, y levantó el rifle, apuntando hacia la figura que se movía entre las sombras. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, la criatura desapareció en un rápido movimiento, como si se desvaneciera en la penumbra del bosque. Jean bajó el arma con frustración, sintiendo que, una vez más, la bestia los había burlado. «Es como si nos estuviera jugando», murmuró Jean, con una mezcla de rabia y desconcierto. «Esa cosa no es un animal común. Parece que sabe lo que hacemos, que anticipa cada movimiento». María sintió en silencio, compartiendo la sensación de impotencia que los embargaba. La bestia parecía desafiar todas las reglas conocidas, moviéndose con una inteligencia que resultaba inquietante, casi humana. Aquella noche, mientras regresaban al pueblo, ambos se sumieron en sus propios pensamientos, conscientes de que la situación era más grave de lo que habían imaginado. Los días posteriores a la partida de Antoine sumieron a Gévaudan en un estado de desesperación. Los aldeanos ya no confiaban en que la bestia pudiera ser derrotada, y el miedo se transformaba en una angustia constante que se reflejaba en cada rincón de la aldea. Familias enteras se recluían en sus casas al caer la noche, cerrando puertas y ventanas, temiendo que cualquier sonido pudiera ser el anuncio de un nuevo ataque. La iglesia volvió a llenarse de personas que buscaban refugio en la fe. El padre Henri, aunque agotado y sumido en sus propias dudas, se esforzaba por mantener la calma de la comunidad, organizando oraciones y rituales en un intento desesperado por calmar los temores. Sin embargo, incluso él sentía que sus palabras ya no tenían el mismo peso, que la fe de sus feligreses se desvanecía lentamente bajo el peso del miedo. Una noche, tras una misa especialmente intensa, en la que los aldeanos habían recitado plegarias con fervor, un hombre de rostro demacrado se levantó, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. «Esto es una maldición», gritó, atrayendo la atención de todos. «La bestia es un castigo por nuestros pecados. Dios nos está enviando esta prueba para que paguemos por nuestros errores». El padre Henri intentó calmarlo, asegurándole que Dios no los había abandonado, pero las palabras del hombre resonaron en la mente de los presentes, alimentando las supersticiones que ya se habían apoderado de muchos. Los aldeanos comenzaban a ver la bestia no como un simple animal, sino como un símbolo, una manifestación de sus propios miedos y culpas. Marie, quien había presenciado la escena, sintió una mezcla de compasión y frustración.
Entendía la desesperación de sus vecinos, pero también sabía que la superstición solo los llevaría a un callejón sin salida. Necesitaban una solución real, una manera de enfrentar a la bestia sin depender de explicaciones sobrenaturales que los hacían sentirse aún más indefensos. Esa misma noche, Marie buscó a Jean, decidida a proponerle una estrategia más concreta para intentar capturar a la criatura. Lo encontró en su casa, sentado frente a una vela que iluminaba su rostro con sombras alargadas, en una expresión de concentración y determinación. «Jean, no podemos seguir así», dijo Marie, sin rodeos. «La gente está perdiendo la cabeza. Necesitamos hacer algo diferente. Debemos atraparla, aunque eso signifique arriesgarlo todo». Jean la miró con expresión sombría y asintió. «Tienes razón, pero si vamos a atraparla, debemos pensar como ella. Esta bestia parece alimentarse de nuestro miedo. Si nos mantenemos firmes y actuamos con astucia, quizá tengamos una oportunidad». María sintió, sintiendo que, pese al miedo y a la incertidumbre, aquella decisión era lo más cercano a una esperanza que habían tenido en días. Sabía que el riesgo era enorme, que enfrentarse a la bestia significaba desafiar a una fuerza que iba más allá de su comprensión. Pero también sabía que, si no lo intentaban, el pueblo quedaría atrapado en un ciclo de desesperación y terror interminable. Mientras Gévaudan se sumía en la desolación y la iglesia se convertía en el último refugio de una fe debilitada, Jean y Marie se preparaban para el desafío definitivo. La partida de Antoine, en lugar de significar el final de la esperanza, los había obligado a asumir la responsabilidad de enfrentar la amenaza por sí mismos. La bestia seguía siendo un misterio, un enigma que desafiaba tanto la razón como la superstición. Pero, juntos, Jean y Marie estaban dispuestos a intentar resolverlo, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Así, bajo la sombra de la bestia y en medio de un pueblo dividido entre la desesperanza y la superstición, Jean y Marie avanzaban hacia el próximo encuentro, decididos a desafiar al monstruo que había transformado sus vidas y que de alguna manera los había unido en una causa que parecía imposible. La noche había caído en Gévaudan, envolviendo el pueblo en una oscuridad densa y fría, casi opresiva. Los aldeanos, temerosos, se encerraban en sus hogares, persignándose y recitando oraciones mientras apagaban las luces y se refugiaban en el silencio. Pero aquella noche, una determinación silenciosa emanaba de dos figuras que avanzaban en dirección al bosque: Jean Chastel y Marie Lacoste. Jean había preparado meticulosamente sus balas de plata, aunque en el fondo no creía en los rumores sobre las propiedades mágicas del metal. Algo dentro de él, un instinto o tal vez un impulso supersticioso, le había impulsado a hacerlo. Había recubierto las balas él mismo, pronunciando una breve oración sobre cada una, como si aquella extraña arma fuera a darle ventaja en un enfrentamiento que había desafiado toda lógica. Al ver las balas relucientes en sus manos, Marie sintió una mezcla de respeto y aprehensión, consciente de que aquel acto, aunque aparentemente simbólico, reflejaba la profunda convicción de Jean de que esta cacería sería definitiva. «Si algo puede detener a esta criatura, serán estas balas», murmuró Jean, casi para sí mismo, mientras guardaba el arma en su funda. María sintió, sin apartar la vista del bosque. La criatura parecía tener un poder que iba más allá de lo natural, y aunque ella intentaba mantenerse racional, la idea de una criatura que solo podía ser derrotada con plata parecía, en aquel contexto, tener un sentido extraño y lógico. Esta noche sería la última oportunidad de encontrar respuestas y de liberar a su pueblo de aquella maldición
que había convertido sus vidas en una pesadilla. Se internaron en el bosque, caminando en silencio, con cada paso llenando el aire de una tensión palpable. La luna, oculta entre nubes densas, apenas dejaba escapar un débil resplandor que iluminaba el suelo en parpadeos intermitentes, y cada sombra parecía tener vida propia, una figura en constante movimiento que se desvanecía y reaparecía con cada paso. Jan iba al frente, sus ojos fijos en el camino, los sentidos alerta, y Marie, a unos pasos detrás, intentaba percibir algún rastro de la criatura. El bosque parecía estar en un estado de quietud antinatural, como si los árboles, las hojas y el viento hubieran cesado todo movimiento en respeto o temor a la proximidad de algo oscuro y poderoso. Cada tanto, Jean se detenía y escuchaba, y Marie sentía que incluso su propia respiración rompía la calma, como si aquella noche no le perteneciera al ser humano, sino a algo más antiguo y profundo. Finalmente, llegaron a un claro que Jean había identificado previamente, un sitio donde las huellas de la bestia habían aparecido con frecuencia en noches anteriores. El lugar estaba impregnado de un olor metálico y acre, como si la tierra misma se hubiera manchado con el rastro de la criatura. Jan cargó el rifle, mirando a Marie con una expresión de advertencia. «Cuando la bestia aparezca, no pienses en nada más. Solo mantén la calma y no dejes que el miedo te paralice», le susurró Jean, manteniendo la voz baja. Marie asintió, con el rostro pálido, pero decidido. Ella sentía el peso de cada palabra, el eco de advertencias que recordaban los cuentos de su infancia sobre criaturas que cazaban en la noche, entre sombras, siempre presentes pero nunca vistas del todo. Pasaron los minutos en una espera silenciosa y tensa, y entonces, sin previo aviso, un movimiento rápido y furtivo cruzó el borde del claro. Marie contuvo la respiración mientras Jean levantaba el rifle, apuntando hacia la sombra que se movía con una agilidad sobrenatural. La criatura era enorme, con una figura musculosa y un pelaje oscuro que brillaba bajo la escasa luz de la luna. Sus ojos, dos destellos ambarinos, los miraban fijamente, llenos de una inteligencia que parecía humana y que a la vez era inquietantemente salvaje. Jan apretó el gatillo y disparó. El sonido de la detonación resonó en el bosque, y la bestia emitió un gruñido gutural antes de desaparecer en la penumbra. Pero en cuestión de segundos, volvió a aparecer, deslizándose entre los árboles como si desafiara a los cazadores. Jan disparó de nuevo, apuntando con precisión, y esta vez la criatura retrocedió unos pasos, dejando caer una gota de sangre brillante sobre el suelo antes de desaparecer nuevamente en las sombras. «La hemos herido», murmuró Jean, entre asombro y cautela. Marie se acercó, observando el rastro de sangre en el suelo. La criatura parecía haber sentido el dolor, y sin embargo, se movía como si aquel enfrentamiento fuera tan solo un juego, un espectáculo en el que ambos cazadores no eran más que meros participantes. A lo lejos, escucharon el sonido de su respiración, un jadeo profundo y constante, como el de un lobo acechando a su presa. De repente, la bestia emergió del otro lado del claro, avanzando lentamente hacia ellos. Marie sintió el impulso de retroceder, pero Jan se mantuvo firme, apuntando directamente a los ojos de la criatura. Durante un instante eterno, ambos se miraron, y Marie sintió como si un pensamiento fugaz cruzara por su mente, como si los ojos de la bestia le susurraran algo, un secreto que estaba más allá de la comprensión humana. Jan disparó una última vez, y esta vez la bala de plata impactó en el pecho de la criatura. La bestia soltó un aullido desgarrador, un sonido que resonó como un eco largo y profundo,
y cayó al suelo con un golpe sordo. Jean y Marie se acercaron con cautela, observando cómo el cuerpo de la criatura yacía inmóvil. A su alrededor, el bosque pareció liberar un suspiro, como si el peso de su presencia finalmente se hubiera disipado. Marie miró a Jean, y ambos compartieron una mirada de alivio y desconcierto, conscientes de que aquel enfrentamiento había sido más que una cacería, más que un simple acto de supervivencia. La criatura Verasa había sido un símbolo, un reflejo de sus propios miedos y dudas, una entidad que había desafiado la realidad y los había puesto frente a sus propios límites. Sin embargo, mientras observaban el cuerpo de la bestia, algo los hizo detenerse. La criatura parecía desvanecerse, como si su forma física se disolviera en la oscuridad misma. El pelaje negro comenzó a mezclarse con las sombras, y en cuestión de segundos, el cuerpo desapareció, dejando solo el rastro de sangre en el suelo y un vacío inquietante en el aire. ¿Qué era realmente esta bestia, Jean?, preguntó Marie, con voz temblorosa. Jean guardó silencio por un momento, sin apartar la vista del lugar donde había yacido la criatura. En su interior, sabía que nunca podría responder a esa pregunta. La bestia había sido un enigma, un ser que había desafiado su razón y había transformado su comprensión de la realidad. «No lo sé, Marie», respondió finalmente, con una voz cansada. Quizá era una maldición. Quizá era solo un lobo. O tal vez era algo que siempre había estado aquí, en este bosque, esperando a que alguien le diera un nombre. Marie sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que Jean tenía razón. La bestia era algo más que un animal, y había representado una fuerza que trascendía el entendimiento humano. Miró a su alrededor, observando cómo el claro se sumía de nuevo en el silencio, como si el bosque regresara a su estado natural, como si la criatura nunca hubiera existido. Ambos regresaron al pueblo en silencio, sin intercambiar palabras. Sabían que explicar lo ocurrido sería imposible, que los aldeanos jamás comprenderían lo que realmente había sucedido aquella noche. Para ellos, la bestia sería siempre un misterio, un mito que, aunque derrotado, permanecería en sus mentes como una sombra, un recordatorio de que lo desconocido siempre acecha en los rincones más oscuros del mundo. Cuando amaneció, Jean y Marie observaban el pueblo desde la distancia, sintiendo una extraña paz mezclada con una inquietud persistente. La criatura había desaparecido, y con ella, el peso del terror que había cubierto a Gévaudan. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que algo de aquella noche se quedaría con ellos para siempre. Un recuerdo que, con el tiempo, se transformaría en una leyenda para las generaciones futuras. El pueblo de Gévaudan volvería a su rutina, a la paz de los días antes de la bestia, pero el misterio de su naturaleza, el poder de su presencia y el eco de sus aullidos continuarían vivos en la memoria colectiva, como un secreto que nunca sería revelado del todo, un enigma que se disolvería en las sombras de los bosques. Los días siguientes a la muerte de la bestia fueron extraños en Gévaudan. La atmósfera, antes cargada de miedo y tensión, comenzó a relajarse lentamente, como si el pueblo despertara de una pesadilla. Los aldeanos, al principio incrédulos y desconfiados, finalmente aceptaron que el monstruo había sido derrotado. Poco a poco, las familias volvieron a los campos y los niños regresaron a jugar en las colinas, aunque con una precaución que no había existido antes. Jean Chastel y Marie Lacoste regresaron a sus respectivas rutinas, pero ambos sabían que la experiencia había cambiado sus vidas de manera irreversible. La criatura, ese ser que había desafiado toda explicación lógica, había dejado una huella profunda en sus corazones.
Aunque el pueblo celebraba la paz recuperada, ellos sentían que algo de aquella noche se había quedado en el bosque, un eco de la bestia que los seguiría como una sombra invisible. Jan rara vez hablaba de lo ocurrido. Cuando los aldeanos le preguntaban sobre los detalles de la cacería final, él solo asentía y ofrecía respuestas breves, evitando narrar los momentos más extraños y aterradores de aquella noche. Sabía que algunos veían en él a un héroe y otros lo miraban con desconfianza, como si en su silencio hubiera un secreto oscuro. Quizá él mismo sentía que había una conexión inexplicable entre él y la criatura, un vínculo que nunca podría comprender del todo. Marie, por su parte, también guardaba silencio sobre lo ocurrido. Sabía que nadie creería en la inteligencia inquietante de la bestia, en la forma en que sus ojos habían brillado como si contuvieran un secreto humano y profundo. Pero aunque no hablara de ello, en su mente aquella imagen permanecía viva, y cada noche, antes de cerrar los ojos, podía ver el destello de esos ojos en la penumbra de sus pensamientos, recordándole que algunos misterios no están destinados a ser comprendidos. Años después, cuando Marie ya era una mujer madura y Jan, un anciano que pasaba los días en soledad, la leyenda de la bestia de Gévaudan seguía viva en las conversaciones de los aldeanos. Las madres susurraban la historia a sus hijos junto al fuego, recordándoles que nunca debían aventurarse en el bosque al anochecer. Los niños escuchaban con fascinación y miedo, imaginándome la bestia como un monstruo invencible, un ser que aún rondaba los límites de su aldea, aguardando el momento en que alguien lo llamara de nuevo. Una noche, un niño pequeño, de ojos curiosos y cabello desordenado, se acercó a Jean, quien estaba sentado en la entrada de su casa, observando el crepúsculo. Con una voz apenas audible, el niño le preguntó: ¿Es verdad que tú mataste a la bestia? Jean lo miró en silencio y por un momento, un destello de nostalgia y melancolía cruzó su mirada. En ese instante, las sombras del bosque parecieron moverse y el aire nocturno adquirió el peso de los recuerdos. Finalmente, el viejo cazador asintió, con una sonrisa apenas visible. «Sí, muchacho, la maté», respondió en voz baja. «Pero a veces, algunas bestias nunca se van del todo. Permanecen en los recuerdos y en los lugares que nadie se atreve a mirar». El niño lo miró con los ojos muy abiertos, impresionado por la respuesta, y luego salió corriendo, ansioso por contarle a sus amigos lo que había escuchado. Jan lo observó desaparecer en la distancia y suspiró, sintiendo que, de alguna manera, la historia continuaba viva en cada niño, en cada rincón del bosque, como una sombra que nunca desaparecería por completo. Gévaudan volvió a ser un pueblo pacífico, pero la bestia se convirtió en algo más que un simple recuerdo. Era una leyenda, un mito que los aldeanos contaban de generación en generación, una advertencia sobre los peligros que se esconden en los rincones oscuros de la naturaleza y de la mente humana. Los años pasaron y la historia de la bestia de Gévaudan se extendió por toda Francia, y con cada narración, con cada relato, su figura se transformaba, volviéndose más aterradora y misteriosa, como si la misma historia alimentara el poder de la bestia. Para Jan y Marie, aquella criatura había representado algo más que una amenaza física. Había sido un desafío a su comprensión, una prueba que los obligó a enfrentarse a sus propios miedos y creencias. La bestia, en su enigma, les había mostrado que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras y que a veces los monstruos no necesitan una explicación para existir, solo necesitan ser recordados.